Hola, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están, estudiantes? ¿Qué tal su día martes? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha bien? Buenas noches, doctor. Sí, se le escucha bien. Ah, perfecto, perfecto. Bien, a ver. Y bueno, vamos a iniciar la clase. Bueno, vamos a entrar a una parte de la energía solar que requiere algo de cálculo. Yo les voy a pasar bueno, les voy a pasar ahorita las diapositivas mejor para que podamos ubicarnos antes de para podernos guiar y también ir avanzando un poco sobre nuestro segundo taller. A ver, aquí. A ver, se lo envío a ver a su delegada. Para que lo comparta. Perfecto. Bien, esta parte la vamos a hacer con calma entre el día de hoy, martes y jueves, para ir anotando nuestras fórmulas y después pasándolas a Excel para hacer nuestros cálculos respectivos. Voy a iniciar la presentación. Pero tengo que compartir, ¿correcto? Aquí. ¿Se puede ver la diapositiva? Sí, ¿no? Sí, se ve. Ah, perfecto. Bien, vamos a hablar a ver si se puede ver acá. Estoy aquí. Estamos en la clase 3, ¿cierto? Vamos a hablar de geometría solar. ¿Qué es geometría solar? Bueno, tiene que ver con cálculos matemáticos que son importantes para entender cuál es el movimiento del Sol, cómo se proyecta sobre la Tierra, cómo se proyecta sobre un objeto, digamos un panel fotovoltaico, una terma solar o una casa, ¿no? Digamos, de la que quiero aprovechar su energía solar, ¿no? Y aquí hay algunos conceptos importantes para poder trabajar.
Bien, necesitamos calcular el ángulo de declinación para un día determinado. Vamos a entender qué cosa es el ángulo de declinación. Es el ángulo con el cual el Sol incide sobre una superficie, sobre donde estamos nosotros, sobre nuestra localidad de Hilo, sobre Moquegua, sobre cualquier otra localidad. Eso tiene que ver con la declinación. Luego vamos a ver algunas características principales de la trayectoria aparente del Sol. Decimos trayectoria aparente porque en realidad la Tierra es la que se mueve alrededor del Sol, ¿no? Girando y sobre su eje y alrededor de él, ¿no? Entonces, pero nosotros situados en la Tierra tenemos la impresión de que el Sol es el que se mueve sobre nuestra posición, entonces se llama movimiento aparente del Sol. ¿Y qué conceptos se relacionan con ello? Por supuesto, para poder hacer cálculos sobre la radiación solar, necesitamos entenderlo desde la perspectiva de donde nosotros nos encontramos situados en la Tierra. Vamos a conocer cada uno de los factores que determinan el ángulo de incidencia, porque el Sol no viene directamente sobre nuestras cabezas, sino tiene un ángulo, ¿no? Que tiene que ver con la declinación, ya lo hemos dicho, la latitud geográfica, la inclinación, la orientación y el ángulo dependiendo de la hora, ¿no? Y vamos a poder calcular el ángulo de incidencia sobre una superficie. ¿Para qué? Porque al final, si yo tengo un plano inclinado o un plano horizontal, llámese un panel o la ventana o un ángulo, un plano vertical, voy a saber cómo llega el Sol a ese plano, ¿no? A mi ventana, a mi panel solar, a mi terma solar, perdón, ¿no? O cualquiera de los objetos que quiero yo irradiar. Bueno, vamos con algunas cosas, voy a tratar de hacerlo lo más ligero posible sin complicarnos demasiado. Perdón, están intentando ingresar, me dicen. A ver, vamos a buscarlo. Gracias, gracias por avisarme, siempre se me va de... Gracias. Sí, sí, siempre me olvido, me emociono aquí. Ya los admití, estoy admitiendo. Bueno, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Ya sabemos que la distancia media, en realidad es una distancia media, porque en la clase pasada hablamos de la distancia Tierra-Sol, en realidad es una distancia media, promedio. ¿Por qué? Porque como pueden ver aquí, el Sol no describe una trayectoria perfectamente circular, sino más bien es elíptica, ¿no? Hay puntos donde se aleja, por ejemplo, por acá. Vamos a ver. Por acá. Por aquí, en esta zona, ¿no? Está más alejada. Perdón, aquí está más cerca y aquí está más lejos. ¿Ya? Entonces, la distancia media, que está marcada como 1,5 por 10 a la 11 metros, ya es un valor promedio, se le conoce como unidad astronómica, UA, es la distancia promedio. Entonces, en determinado momento, la Tierra se encuentra a 0,983 UA, eso es el 4 de enero, y en su oposición el 4 de julio se encuentra a 1,017 UA, es decir, es mayor que el valor promedio y en otro caso es menor que el valor promedio. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Y dónde sí se encuentra una UA exactamente? En los equinoccios, que es en 21, 20, 21 de marzo y 22 y 23 de septiembre. ¿Ya? Esa es la lógica. Entonces, aquí podemos ver cómo funciona la órbita elíptica de la Tierra alrededor del Sol. Esta posición se determina por la cercanía como equinoccios y solsticios. ¿Ya? Equinoccios son las zonas que
acá en el medio, que están a una distancia promedio Tierra-Sol igual a una UA, que es 1,5 por 10 a la 11 metros, ¿no? Esto se da el 21 de marzo, ¿ya? Y se da el 22-23 de septiembre. Ahora bien, 20-21 de marzo es primavera en el hemisferio norte, en Estados Unidos, ¿no? Hacia arriba. Canadá. Pero para nosotros en el hemisferio sur, el 20-21 de marzo empieza el otoño. En su contraparte, el otro equinoccio, ¿ya? Por eso es que en Estados Unidos le dicen equinoccio de primavera, 20-21 de marzo. Para nosotros, ese equinoccio de primavera que llaman en Estados Unidos, a nosotros le llamamos equinoccio de otoño, porque nosotros estamos en otoño, en marzo. El otro equinoccio, que es el lado opuesto, es el 22-23 de septiembre. Para nosotros es muy conocido porque ese es el inicio de la primavera, ¿no? Día de la primavera. Para nosotros es el equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera. Sin embargo, para Estados Unidos, Canadá, Alemania, ¿no? Hemisferio norte es otoño, el equinoccio de otoño. ¿Correcto? Son los puntos donde el Sol está, digamos, a una distancia media. Primavera, otoño. ¿Ya? Luego están los solsticios. ¿Ya? El solsticio de diciembre, que empieza el 21-22 de diciembre, coincide con el inicio del verano para nosotros en el hemisferio sur, pero para el hemisferio norte, desde México hacia arriba, empieza por supuesto el invierno. Se le dice, para nosotros le decimos solsticio de verano, pero para Estados Unidos, Canadá y demás le dicen solsticio de invierno. Esta posición, si se fijan, es menor a una UA, a 0,983 unidades astronómicas, a unos 14.700 por frente a las 7 kilómetros, ¿no? Entonces es menor a la UA, ¿correcto? Y por esa razón el Sol está más cerca, perdón, la Tierra está más cerca del Sol. Justamente tiene razón en que sea verano, ¿no? Verano. Para nosotros. Para Estados Unidos, esto es por la inclinación del eje de la Tierra, pues ellos están, no les da mucho sol, a nosotros nos da el sol más directamente. Ellos están en invierno, aunque la Tierra está más cerca del Sol. Del lado opuesto está el solsticio para Estados Unidos de verano y para nosotros de invierno. Sin embargo, acá, si ustedes ven, es donde el Sol está más alejado de la Tierra, o la Tierra está más alejada del Sol. ¿Correcto? Esto coincide con el 4 de julio aproximadamente, perdón, no, el 21-22 de junio, perdón. Doctor, disculpe la molestia. Hay una compañera que quiere ingresar a clase, la compañera Miriam Miriam. Huacán. Ah, correcto, ya está, ya la admití. Gracias. Entonces, volviendo al tema, se perfila ahí el solsticio de verano y de invierno, ¿no? Entonces, la Tierra se encuentra en realidad inclinada, no está girando sobre un eje vertical, ¿ya? Esta línea vertical es referencial, es como nuestro eje Y en matemática. La Tierra está inclinada 23,45 grados. Eso no es poco, ¿ya? Y esa inclinación se mantiene a lo largo de todo el, el giro de la Tierra alrededor del Sol, ¿ya? Entonces eso hace que, por ejemplo, en diciembre nosotros tengamos la mayor parte de luz solar, de radiación solar, en el hemisferio sur, y en el hemisferio norte hay menor radiación solar porque les llega un poco más de sombra, el ángulo de incidencia del Sol está más inclinado. Y al revés, para nosotros en junio, ahora que estamos en junio, hacia el 21 de junio, que se le suele llamar la noche más larga a veces porque está, la cantidad de sombras, si lo ven aquí, va a ser mayor. O sea, la noche va a durar más horas, ¿no? Sin radiación solar.
Para Estados Unidos es menor, por supuesto. Y en algunos casos en el hemisferio norte prácticamente tienen sol, si se observan en el polo norte, ¿no? van a tener sol durante varios meses, ¿no? Ahí los días duran hasta 4 meses, ¿no? ¿Correcto? Esa es una característica muy particular. Vamos a la siguiente. Yo estoy admitiendo a Karen también. Entonces, ¿qué es la declinación solar? Vamos bien. El ángulo que hace el plano de la órbita elíptica. El plano elíptico es este que está en verde. ¿Ya? Es como se ha dibujado la órbita elíptica y se ha trazado un plano sobre él. Respecto a ese plano, el ecuador de la Tierra, el plano ecuatorial este que está como en rosado, ¿ya? No está alineado, está como inclinado, como en un plano inclinado. El ángulo entre el plano elíptico del Sol y el plano ecuatorial de la Tierra varía entre más 23,45 y menos 23,45. Quiere decir que la Tierra mueve su eje hacia la derecha y hacia la izquierda durante todo el año, ¿no? Entonces, declinación solar es ese ángulo. Ese ángulo, repito, no es fijo, se mueve a lo largo de todo el año, ¿no? Es cero, cuando estamos acá no está dibujado el equinoccio, pero eh, acá estaría la Tierra en el equinoccio, y por acá también, ¿ya? El plano de la Tierra con el plano elíptico hacen 0 grados, y aquí también, por eso se llama equinoccio. Este plano están alineados, pero respecto de los solsticios, este es uno más 23 y el otro menos 23,45. ¿Ya? Eso es lo que dice, es cero en los equinoccios de primavera y otoño y varía entre más 23,45 en invierno y menos 23,45 en verano, ¿no? Vamos a borrar esto. Aquí está la posición de la Tierra respecto al Sol para una posición específica. Ahí vamos a ver con mayor notoriedad el plano del Ecuador, este que está en línea naranja, el plano del Ecuador, y la horizontal, que es el plano de la eclíptica, se le dice, ¿no? El plano de la elipse, eclíptica. ¿Ya? Y en el punto A, ese punto A es la posición de una persona, de una casa, ¿no? Digamos que estamos en la posición en el punto A. Voy a dibujarlo acá. Digamos que nosotros estamos parados aquí, ¿no? Parados aquí. Por supuesto, parado significa que nuestro eje vertical apunta hacia el centro de la Tierra. Entonces, en esta posición tal como se ve, el Sol está inclinado, la Tierra está inclinada a 23,45 grados respecto al plano con el Sol. ¿Ya? Para nosotros que estamos en esta posición, ¿ya? El Sol incide con este ángulo. Ese ángulo, que es este de acá, es una suma. Claro, pero esto déjame entrar a Diego. Para nosotros, nuestra vertical es una línea que va perpendicular al plano de la Tierra en ese lugar hacia el centro de la Tierra. Entre la vertical y la dirección del Sol hay un ángulo. Ese ángulo es el ángulo con el que, según nuestra perspectiva, llega el Sol hasta donde estamos. Y por supuesto proyecta una sombra. Si el Sol viene en este sentido, proyecta una sombra aquí. Acá estaría mi sombra, ¿no? Vamos a ahorrar que estoy haciendo mucho grabado.
ese ángulo es la suma. Vamos a quitar esto de acá. Ese ángulo es la suma ¿de quién? De la declinación, que en este caso es 23,45, y la latitud del lugar. ¿Sí? Entonces, digamos en el hemisferio norte. Si estuviésemos justo sobre la línea del ecuador, aquí, sobre la línea del ecuador, el ángulo solo sería, el ángulo que hace el Sol con nuestra vertical, solo sería la declinación, por supuesto, porque la latitud sería 0 aquí. Hacia el hemisferio sur la latitud también crece, ¿no? Igual que en el hemisferio norte. Entonces, el ángulo que hace el Sol es una suma de la declinación más la latitud. Dice aquí, en un solo día se considera que la declinación solo puede variar como máximo 0,5 grados. En un solo día. El ángulo de declinación será negativo si el plano ecuatorial corta por debajo de la eclíptica y positivo si corta por encima. Nuevamente, el ángulo de declinación será negativo si el plano ecuatorial, el plano está esta línea que está en naranja, ¿ya?, corta por debajo a la eclíptica y positivo si corta por encima. Es decir, aquí está girado y estamos en una posición en el hemisferio norte, esto es positivo, más 23,45, pero cuando la Tierra se incline girando hacia el otro lado y el plano esté así, será negativo. ¿No? Se nos va a acabar en unos minutos el tiempo, volvemos a iniciar, por favor. La declinación y las estaciones, ya lo habíamos hablado, solo la figura un poco para aclarar o terminar de dar definición a lo que ya habíamos dicho, ¿no? La declinación es cero en los equinoccios de primavera y otoño, es cero, ¿ya? Es decir, el ángulo del ecuador con el plano de la órbita de la Tierra es cero. ¿Ya me entiende, Isamar? ¿Ya? En invierno, en primavera y otoño varía entre más 23 en invierno y menos 23 en verano para el hemisferio sur. Dice aquí, ¿no? Por consiguiente, la declinación da origen a las estaciones, que está determinada por los solsticios y los equinoccios, ¿no? Acá está una gráfica donde vemos el hemisferio norte, como llegan los rayos solares, perdón, y aquí está en el hemisferio norte cuando llegan en otra posición, en 21 de junio, 21 de diciembre, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la Tierra, ¿ya?, el Sol se va a mover, o sea, cómo se ve el Sol o sea, mirando, o sea, suponiendo que la Tierra está fija y el Sol se está moviendo, cómo gira alrededor, en teoría, el Sol sobre la Tierra. Va a girar en toda esta franja en gris, ¿ya? Más o menos así como en la figura de abajo, ¿no? El Sol, ojo que esta es una perspectiva suponiendo que el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces, el Sol se va a ir moviendo, haciendo así, elípticas, ¿no? Respecto a, se llama movimiento aparente del Sol, ¿no? En junio, julio, a mayo, agosto, abril, hasta diciembre va cambiando, cambia la trayectoria del Sol respecto de la Tierra, ¿ya? Estas trayectorias son las posiciones del Sol a lo largo de todo un año, ¿ya? Y va variando. En un momento el Sol está, si nosotros estamos parados aquí en esta línea en rojo, ¿ya?, dependiendo, en junio el Sol va a estar casi sobre nuestras cabezas, julio y mayo van a estar un poco más atrás, dependiendo, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, si estamos por acá. Va a estar hasta por detrás de nosotros el Sol, casi siempre en todos los días.
Bien, entonces los círculos paralelos al ecuador importantes que son definidos por la eclíptica se llama círculo trópico de Cáncer y el círculo trópico de Capricornio. Estos son esta línea acá, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. ¿Ya? Estas líneas son como la trayectoria del Sol cuando pasan en los solsticios. El Sol en el solsticio de verano, que es para nosotros, aquí, pasa por acá. ¿No? Y en el solsticio de junio, pasa por acá. Doctor, buenas noches. Hay un Sí, compañero, a sí, ver, doctor, hay un compañero que desea ingresar, se llama Diego Núñez. no lo veo. A ver, porque estaba... No, no lo veo. Mm, a ver, voy a agrandar. De pronto, o sea, que vuelva a intentar, en todo caso, porque ahorita no se visualiza. Que vuelva a intentar. De pronto no lo he visto y se ha salido también. Ya. Sí, no lo veo. No lo veo aquí. A ver, acá, ¿no? No lo veo. No está. A ver que vuelva a intentarlo porque no lo visualizo. A ver, me avisa, ¿ya? Entonces, bueno, entonces hasta aquí ya vimos que la Tierra está inclinada respecto al Sol y hemos llegado a un punto en el cual aparentemente, para nuestras situaciones de cálculo, suponemos de forma más práctica que la Tierra, ya lo había Diego, que el Sol gira alrededor de la Tierra. Es un movimiento aparente del Sol, así se conoce. ¿Listo? Vamos a ver aquí hay dos videos interesantes para podernos guiar. A ver si puedo hacerlo marcado. A ver, aquí. ¿Se puede escuchar el audio? Creo que Sí, no, doctor. ¿no? ¿Sí? Ok. Esto es un poco para visualizarlo en movimiento, a veces se entiende mejor. Vamos a ver dos videos, ¿ya? Es el Sol, 150 millones de kilómetros. Ahí está la Tierra. Tiene un eje de rotación, está ligeramente inclinado. Ese es el eje azul, es el eje de rotación de la Tierra. ¿Ya? En lila es el plano de la Tierra con el Sol y en verde y rojo es el plano ecuatorial. Y hay un ángulo que se ve. Vamos a quitar las nubes, dice. Así es como se ve el Sol. Vamos a tener ahí un segundito. Este puntito amarillo es el Sol, ¿ya? Cómo se proyecta, ¿ya? En el equinoccio de otoño, el Sol está pasando justo sobre la línea ecuatorial, ¿ya? ¿Sí? Y en invierno, solsticio de invierno para nosotros, el Sol está por acá arriba, en esta línea, en uno de los trópicos. Y en el solsticio de verano para nosotros está en el trópico de Cáncer. A ver, vamos a ver. Se me fue. Otra vez me equivoqué.
Equinoccio de otoño está pasando justo sobre el ecuador. Observen cómo se va moviendo el sol. Estamos acelerando un poco, ¿no? Estaba pasando en el ecuador y a medida que pasan los días y las semanas, el sol, esto es al mediodía, ojo, este es el sol al mediodía. No es que sean durante 24 horas, no, es sol al mediodía. Al mediodía siempre está en el ecuador y a medida que va pasando se va a mover a los trópicos. Ahí se ha movido al trópico inferior, al trópico de Cáncer. Solsticio de invierno. Bueno, es solsticio de invierno desde la perspectiva de Estados Unidos. Para nosotros es nuestro solsticio de verano. Cuando el sol está en esa posición, para nosotros es verano y la mayor parte de la radiación incide casi vertical hacia nosotros. Vemos bien, si está pasando casi por Chile, ¿no? Si ven por ahí la línea, ¿no? Entonces el sol en esa posición está un poquito por detrás de nuestras cabezas mirando a nosotros hacia el norte, ¿no? Entonces, este es el trópico de Capricornio.